Seguimos con el tema de marineros, seguimos hablando sobre navegación marítima. Entonces vamos a aprender algunas cosas hoy sobre los barcos. Evidentemente, como ustedes me verán, soy un citadino y no tengo nada de marinero, pero podemos investigar todos. Entonces, así como yo lo he hecho esta tarde, les invito a ustedes a hacerlo, de investigar por su propia cuenta algunas de las cosas que vamos a hablar acá. Entonces vamos a ver las partes de un barco. Creo que ahí me ven todo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a ver las partes de un barco. Voy a intentar dibujar un barco. Am, en algún momento creo que sabía dibujar barcos. No sé qué tal me vaya hoy. Vamos a ver. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Am, Aquí vamos a poner la columna y esta es una vela. ¿Se entiende el barco? ¿Está bonito? Am, Quizás esta línea. Bueno, ese es un barco. Aquí le vamos a hacer una ventana. Hoy sí se entiende, ¿verdad? Con la ventana y ya está. Ok, vamos a conocer las partes de un barco. Las primeras dos que vamos a conocer son algunas famosas por las películas que creo que ustedes y yo las hemos escuchado mucho. La primera parte que vamos a conocer es la proa. ¿A qué se refiere la proa? La parte de adelante del barco. Esto es la proa. Y la otra sería la popa. La popa sería la parte de atrás. También sé que habrán escuchado sobre otras bastante reconocidas que es babor y estribor. El babor es la parte izquierda, entonces quizás vamos a poner por acá el babor, la parte izquierda, y la parte derecha es el estribor. Entonces, obviamente no vamos a ver todas las partes de un barco, pero sí vamos a ver las necesarias para estudiar hoy la Biblia. Entonces tenemos hasta ahorita cuatro partes. Tenemos la proa, que es la parte de delante, la popa, que es la parte de atrás. Sí es necesario, pronto lo van a ver. No crean que me estoy volviendo loco. Babor es izquierda, estribor es derecha. Vamos a conocer otra parte más de los barcos. Ustedes se recordarán que algunos barcos llevan un pequeño barquito aquí. Esto es un barquito. ¿Lo ven? Este pequeño barquito es una balsa que se ocupaba cuando los barcos habían encallado o estaban a punto de hundirse y servían como barcas salvavidas. Pero este tiene un nombre especial. Esta barca tiene el nombre de esquife. Entonces no se llama barquito chiquito a la par del barco, no se llama barca salvavidas, se llama esquife. De forma profesional se le llama así. Ahora nosotros vamos a aprender otra parte muy importante que ustedes también habrán escuchado, que se llama ancla. Muchos de ustedes serán muy diestros dibujando anclas, yo no mucho, pero más o menos así es un ancla, ¿verdad? Todos conocemos para qué funciona un ancla y ya no tengo que explicar tanto. Pero además de esa ancla había algo que se llamaba sonda. La sonda era un instrumento en el que ellos ataban acá una piedra circular o también algún tipo de pesa circular que bajo ninguna forma se fuera a trancar como una ancla lo hacía, sino que era lo suficientemente pequeña para que no se trancara en ninguna parte, pero lo suficientemente pesada para llegar hasta lo profundo. ¿Para qué se usaba esta sonda? Esta sonda se tiraba y servía para ver la profundidad en la que estaban. ¿Qué tan profundo era el lugar en donde estaban? ¿Y cuál es la medida de profundidad que se utilizan? La medida de profundidad que se utiliza
en aquel entonces al menos, eran brazadas. Las brazadas eran la unidad de medida. Es algo así como que si nosotros dijéramos está a 20 metros de profundidad, ellos en vez de decir a 20 metros de profundidad o 20 pies de profundidad, decían a 20 brazadas, etcétera. Y ya se sabía que estábamos hablando de la profundidad de algo. ¿Por qué era tan importante saber la profundidad? Porque al estar navegando en aguas desconocidas, ellos temían a pequeños montículos de arena, a pequeños lugares que podían llegar a hacer que la nave encallara. Encallar es que topa contra ese montículo de arena y ya no se mueve. Esos montículos tienen un nombre y ese nombre es el siguiente. Vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver más adelante porque no lo escribí. Pero sí sale más adelante y lo vamos a ver más adelante. Entonces, para eso servía la sonda, para evitar que la nave encallara. Quiero ver, conforme a lo que yo escribí, creo que estamos listos. No, me hace falta el sotavento. Este sotavento es marcado por el nivel del viento. Si ustedes se fijan, la palabra sotavento parece ser una palabra compuesta por sota y vento. Esto indica la corriente del viento, corriente a favor, y vento, viento. Entonces, corriente a favor del viento. ¿Qué es sotavento? Sotavento es cuando va... esto es contrario, me equivoqué, esto es contrario, viento contrario. Entonces, esto es cuando la vela está siendo conducida a un viento contrario al barco. Entonces, es algo así como que si el barco fuera para atrás, pero en realidad se está moviendo en contra del viento. Ya les voy a explicar más. Entonces, sotavento es cuando va viento en contra, cuando el viento va hacia el norte, pero en realidad nosotros queremos ir hacia el sur. Entonces el barco es como que si se vaya moviendo al revés. Ya vamos a llegar ahí y les voy a explicar más. Pero creo que con lo que hemos conocido hasta ahorita sobre los barcos, tenemos suficiente para empezar a leer hoy. Así que vayamos a donde nos quedamos, capítulo 27 del libro de Hechos, y vamos hasta el verso 14, ahí nos quedamos, vamos desde ahí. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Paren ahí. Ahora que ustedes y yo sabemos un poquito, ellos están diciendo que lo que no pudieron hacer es dirigir la nave hacia adelante en dirección a Italia con el viento a favor. Entonces se cansaron de que las velas fueran arrebatadas hacia el lugar del viento, entonces simplemente dejaron el timón, dejaron de intentar maniobrar y se dejaron llevar hacia donde el viento les llevaba. Verso 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Paremos ahí. Entonces, con mucha dificultad ellos navegaron a sotavento. ¿Qué significa eso? Viento en contra, o sea, para atrás. ¿Y por qué se querían dirigir a una isla? Porque ellos querían tocar tierra. Estaban en medio de un viento huracanado. Lo que ellos estaban buscando era un poco de tierra. Así que navegaron hacia atrás. Navegaron de reversa porque estaban a sotavento. Sigamos. Recoger el esquife. Por todo lo que habían sufrido, al parecer la barca salvavidas se había movido y apenas y la pudieron salvar. Veamos al verso 17. Y una vez subido a bordo,
el esquife, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Paremos ahí otra vez. Yo les dije que era necesario ver muchas de estas cosas. ¿Qué significa ceñir la nave? Ceñir la nave significa elevar totalmente las anclas y las velas, y después dice ahí que temían dar contra la sirte. La sirte es aquel montículo que por cierto, si ustedes no escriben en sus Biblias, les recomiendo escribir porque toda esta fraseología es un poco difícil de recordar. Entonces, la sirte es el montículo de arena que yo les dije. Entonces, ellos temían dar contra la sirte y por eso decidieron elevar las velas y dijeron, bueno, quedemos a la deriva. Entonces, básicamente, en el verso anterior a este dijeron, vamos a dejar de maniobrar con el timón. En este verso dicen, vamos a elevar las velas y ya ni siquiera nos queremos mover porque podemos dar contra una sirte, o sea, contra un montículo de tierra y encallar. Verso 18. Entonces, esperen. Ya los tenemos sin timón y ahora los tenemos sin velas. Entonces, se están moviendo no con el viento, se están moviendo con corrientes marítimas, o sea, con el agua. El agua es lo único que los está moviendo hasta este punto. La marea hacia donde la marea los quiera llevar. Sigamos, verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Paren ahí. ¿Qué significa esa corriente tempestuosa? Bueno, significa que entraron en una gran tormenta. Ahora, pongámonos en perspectiva otra vez. Ustedes están en un barco, voltean a ver hacia la cabina de comando y no hay nadie. No hay nadie en el timón. Voltean a ver hacia arriba buscando velas para saber si ellos saben a dónde van y no hay nadie tampoco. Ahora empieza a llover torrencialmente. Olas enormes golpean todas las partes del barco. Parece que alguien quiere quebrar ese barco. Y dice acá que empiezan a alijar. Esta es la parte favorita de todos en las películas. Cuando dicen aligeren el barco, se refiere a empezar a botar todo lo que pesaba mucho. Entonces dijeron, bueno, y por favor recordémoslo, por favor, es parte de este estudio. Empezaron a alijar sus barcos, empezaron a aligerarlos, empezaron a decir, esto no me sirve, tirémoslo, dejémoslo allá. Verso 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Paren ahí. Ahora es ley andar herramientas en el carro, ¿verdad? Andar la mica, la llave, y todo eso. Entonces, los barcos también tenían sus propias herramientas y a estas les llamaban aparejos. Eran herramientas que se utilizaban para reparar la madera, pega, etcétera, de los barcos. Entonces, ustedes están en la tempestad, empezaron a tirar las cosas inservibles y de repente empiezan a tirar todas las herramientas de mantenimiento marítimo. No de navegación, de mantenimiento marítimo. O sea, si el barco llega a tener un hoyo, no tienen con qué repararlo. Díganme cómo se sentirían de estar en ese barco. Verso 20. Aparejos es herramientas de mantenimiento del barco. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Paren ahí. Creo que estamos de acuerdo con esos marineros.
No tenían timón, no tenían velas, no tenían herramientas de mantenimiento. Habían pasado 3 días en tormenta. La última vez que El Salvador tuvo una tormenta que duró 2 días, hubo inundaciones por todas partes. Ahora imagínense un barco en 3 días sin tormenta, en tormenta sin parar. Cuando Lucas dice ahí que todos empezaron a perder las esperanzas, hay algunos que dicen que de forma tranquila, Lucas está diciendo, empezaron a pensar en el suicidio. Y ustedes dirán, Carlos, pero no, Lucas no está diciendo eso. Bueno, si nosotros nos metemos a lenguaje marítimo y un poco de experiencia marítima, nos vamos a dar cuenta de experiencias como la de Jonás, que después de luchar muchos días contra una tempestad, empiezan a nacer en alguno de ellos sentimientos suicidas de dejar todo atrás, de darse por vencidos. Cuando todos se empiezan a dar por vencidos, cuando dicen, ya para qué mis metas, ya para qué mis sueños, me doy por vencido, Pablo se para y empieza a predicar. Escuchemos la predicación de Pablo. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, paren ahí. ¿Por qué no comían? Cuando un barco empieza a declararse como a la deriva, o sea, no hay control del barco, empiezan a racionar toda la comida. Ahora, lo que había pasado acá es que no querían comer las raciones porque habían perdido la esperanza. Entonces, el capitán dice a los marineros, vamos a racionar las comidas entre el número de personas entre 10 días, porque yo creo que en 10 días salimos de la deriva. Pero después de 3 días de tempestad y muchos días a la deriva, ellos dicen, ya ni siquiera queremos comer. Así que Pablo interviene y dice lo siguiente. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En simple español, ¿qué dijo Pablo aquí? Gracias. En simple español, Pablo dijo, se los dije. Ojalá me hubieran escuchado. Pero ya que no me escucharon, verso 22, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Paren ahí. Pablo les dice, miren, nadie va a morir, así que no piensen en muerte. Si ustedes estaban discutiendo conmigo de que Lucas se estaba refiriendo a sentimientos suicidas o sentimientos de abandono, cuando dijo que habían perdido la esperanza, ahora desen cuenta. Lo primero que habla Pablo es, no van a perder la vida. ¿Por qué lo primero que habla Pablo es de no perder la vida? Porque eso era lo que estaba pasando. Estaban perdiendo el deseo de vivir. Entonces Pablo les dice, miren, se va a perder la nave. No crean de que esta nave va a tocar tierra. Se va a perder, pero vamos a sobrevivir. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los de la nave contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Paren ahí. Entonces Pablo les dice, Dios ya me dijo de que vamos a sobrevivir todos, porque yo he sido llamado a ir donde el César.
Así que tengan buen ánimo porque vamos a sobrevivir. Vamos a llegar cerca de una isla y sea como sea, dice Pablo, vamos a llegar a esa isla. O sea, Pablo en lenguaje marítimo dice, el mar no es infinito. En algún punto vamos a tocar tierra, sea una isla, sea un continente, o sea lo que sea, vamos a sobrevivir llegando a alguna parte. Veamos lo que causó las palabras de Pablo. Verso 27. Venida la 14ª noche, 14ª, ¿qué significa? La noche 14. Y siendo llevados a través del mar Adriático, este es el mar que baña las costas de Italia. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, que ustedes ya saben qué es, hallaron 20 brazadas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazadas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Paren ahí. Ustedes y yo ya sabemos qué significa lo que acabamos de leer. Echaron la sonda y encontraron 20 brazadas primero, ¿verdad? Eso equivale a 36 metros. 36 metros marítimamente no es mucho. Yo sé que si estamos en una piscina de 36 metros, ustedes van a decir, es re profundo. Pero marítimamente no es tan profundo. Cuando escuchan el nuevo anuncio de la sonda, que avanzaron más a la deriva, recuerden, ellos no tienen control. Y ahora ya no son 20 brazadas, sino que son 15, y ellos sospechan que están a punto de llegar a tierra. No tienen que ser muy inteligentes para darse cuenta y decir, estamos a punto de encallar, estamos a punto de que el barco se quiebre. Entonces, lo que hicieron es que tiraron 4 anclas. ¿Por dónde dice? ¿Por la popa, por la proa? ¿Por la proa o por la popa? ¿Pueden leer otra vez dónde dice? 4 anclas, ¿por dónde? ¿Por la popa? ¿Popa? Ok, por la popa. Entonces tiraron 4 anclas por acá, ¿verdad? Estas son anclas. ¿Por qué? Porque si el barco se sigue moviendo hacia cualquier dirección, va a quebrarse. Entonces tratan de detenerlo. Sigamos leyendo a ver qué hicieron los marineros. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Paren ahí. Alargar las anclas de proa. Los marineros dijeron, dejemos a todos estos aquí y hay que vean ellos qué hacen con su vida. Entonces le dijeron a la gente, miren, vamos a ir a proa a alargar las anclas. ¿Qué significa eso? A empezar a extenderlas. Entonces dijeron, nos vamos a subir al esquife para ver si desde el esquife podemos empezar a tirar las anclas de proa, porque las de popa ya están en el suelo. Entonces, vamos a ver qué sigue después, verso 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron a la deriva. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen. Paren ahí. Entonces Pablo les dice, centuriones y soldados, ocupen un poco la cabeza. No les dijo así, pero yo le añado. Si los expertos en navegación se van en el esquife, si ustedes les creen que van a alargar las anclas y ellos se van, ¿cómo nos vamos a salvar? Necesitamos al menos marineros experimentados. Entonces, lo que los soldados hicieron fue
cortar los amarres del esquife, el esquife cayó al agua y se perdió. Así, los marineros, la única salida que tendrían era salvar a todo el barco con todas las personas ahí. Y ellos se iban a tener que esforzar. Pero aún así, la gente no quería comer. Entonces Pablo da otro discurso. Dice, este es el 14º día, dice Pablo, que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni uno de sus cabellos de la cabeza de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, ya teniendo mejor ánimo, comieron. Y éramos todas las personas en el barco, 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ustedes pensaron de que estábamos hablando de un barquito, ¿verdad? 276 personas habían pasado en este relajo que solo empieza. Escúchenme. Lo que acabamos de leer solo es el Euroclidón. Ya pusieron anclas. O sea, Euroclidón ya no se los va a llevar. Falta ver qué va a pasar. Pero vamos a dejar hasta aquí lo que sucede después el próximo sábado. Es momento de empezar a aplicar las cosas a nuestra vida. ¿Cuál era el verdadero ánimo de Pablo? Alguien levante la mano y dígame por qué Pablo podía tener tanto ánimo en medio del Euroclidón. Hoy sí que no voy a decir nada hasta que alguien me diga. Alguien dígame, allá, Corado. Porque se le apareció el ángel. Le dio un mensaje de confianza. ¿Y qué era ese mensaje de confianza? ¿El qué? Iban a mantenerse con bien, pero el barco iba a perecer. Más o menos. El ángel le pudo haber motivado, pero la fuerza para sobrevivir de Pablo iba más allá de un ángel y de sobrevivir. Había una motivación más grande. Helen, ¿verdad? ¿O Nati? ¿Quién de las dos? Nati, ok, dale, grítame. Iba a... exacto. Los verdaderos ánimos de Pablo venían en que, ¿qué pasó antes de que saliera de tierra? Tenía un qué, un propósito, tenía una meta. Su ánimo no estaba en que el ángel le dijo algo, su ánimo estaba en cumplir su propósito y cumplir sus metas. Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Cuáles son sus propósitos y cuáles son sus metas? Yo sé que hicimos todo un culto, lo escribimos en papelitos y toda la cosa, pero les aseguro que el 50% de ustedes no escribieron en esos papelitos y no tienen propósitos y no tienen metas. Enero es el mes famoso por los propósitos, febrero es el mes de las excusas, pero lo triste es que muchos de ustedes no tienen ni siquiera propósitos, no tienen una meta. ¿Saben cómo se despiertan cada día? Se despiertan cada día diciendo,
ya perdí el timón de mi vida, ya perdí las velas de mi vida, voy a ir a la deriva. Voy a dejar que me lleve el viento donde me lleve. Es más, no voy a vivir con propósito, voy a sobrevivir. Cada vez la vida se me pone más difícil, así que voy a ir viendo cómo sobrevivo cada vez. Voy a ir viendo cómo salgo adelante cada vez. Ustedes y yo no hemos sido creados para sobrevivir. No hemos sido creados para simplemente dejarnos llevar a la deriva por cada cosa que suceda en nuestra vida. Ustedes y yo tenemos un propósito en nuestra vida, tenemos sueños y tenemos metas que Dios nos ha llamado a cumplirlas. Sean sinceros con ustedes esta noche. No le mientan a nadie. Véanse en un espejo y digan: no tengo metas, no tengo propósitos. Y esta noche pónganse de rodillas y busquen el propósito de Dios para sus vidas en oración. Pongan sus metas, asegúrense de que sean espirituales. Digan: ok, no sé cómo voy a salir en el trabajo, pero una cosa sé: este miembro de mi familia, este amigo o mi pareja no conocen de Cristo. Primera meta, que estas personas conozcan de Cristo. No simplemente voy a andar a la deriva en mis relaciones con mis seres queridos. Voy a tener un propósito, voy a tener relaciones con propósito, amistades con propósito. Voy a influenciar la vida de alguien. Ok, no puedo hacer nada con mi situación económica porque soy un hijo. No estoy trabajando. No puedo decirle a mis papás un día: mira, me largo, voy a ir a trabajar y dejo primer año, o voy a dejar de estudiar, porque no van a estar de acuerdo. Entonces les pregunto: ¿qué están haciendo para convertirse en el profesional que ustedes anhelan ser? Y si ustedes me dicen: bueno, estoy pasando las materias, o llevo 2 materias, Carlos, ¿eso es todo lo que están haciendo? ¿Saben cuántos cursos hay en internet sobre todas las profesiones que ustedes imaginan? ¿Saben cuántos cursos hay en YouTube? ¿Cuántas certificaciones hay en Google que son mundialmente aceptadas? ¿Cuántos talleres gratis hay alrededor en Salvador por empresas como Insaforp, como Conamipe, como Swiss Contact? Y puedo seguir. Y ustedes me dicen: no, es que llevo mis 2 materias. Eso no es buscar mis metas, eso no es buscar mis propósitos. Eso es navegar por la corriente universitaria. Ustedes me dicen: Carlos, no sé cómo más crecer en este trabajo. No sé cómo más hacer con mis finanzas. Bueno, yo les dije el año pasado cuando estudiamos Hechos 6, que si nosotros no tenemos un presupuesto, que si nosotros no tenemos escritas y registradas todas nuestras finanzas, todos nuestros ingresos y todos nuestros egresos financieros, andamos a la deriva financieramente. ¿Cómo esperamos crecer un poquito si con lo que tenemos hoy andamos a la deriva? No se enojen con la sociedad o con sus papás si nosotros mismos no somos capaces de registrar nuestros ingresos y nuestros egresos. Andamos a la deriva. Y todo esto porque no nos hemos puesto metas, no nos hemos dicho: no importa cómo esté la situación, mi meta va a ser crecer financieramente. Mi meta va a ser evangelizar a una persona por mes. Mi meta va a ser cum honorífico, etcétera.
Luego llevar esas metas delante de Dios y asegurarse de que son espirituales. Escúchenme, por favor. Si ustedes no las han escrito, van a seguir viviendo a la deriva. Van a seguir cediendo el timón a cualquier corriente de viento y van a seguir cediendo el barco a cualquier corriente marítima. Si ustedes no han escrito nada. Pablo tenía muy escrito en su corazón y en su mente: yo voy a ir a evangelizar al César. Y eso era lo que lo motivaba todos los días para seguir adelante. Hemos pasado ya 2 meses desde que inició el año y les pregunto, ¿qué hemos hecho con nuestras vidas? ¿Cuántos han venido a Cristo por medio de mí? ¿Cuánto he mejorado financieramente? ¿Cuánto he mejorado con mis amigos? ¿Cuánto he mejorado con mi familia? Y si ustedes dicen, no he hecho mucho, es tiempo. Aún podemos. Tengan ánimo. Dios está con nosotros y por nosotros. En enero le entregamos nuestras metas. Le entregamos nuestros sueños. Él va a encargarse de cumplirlos. Pero también tenemos que tener algo claro. La siguiente parte que nosotros vimos de andar a la deriva y empezar a intentar hacer un cambio en nuestra vida es aligerarla. Es empezar a decir, bueno, la verdad es que navegar por estas decisiones ha sido difícil y necesito empezar a hacer unos cambios. Entonces empezás a ver tu vida, todo lo que no sirve, y lo tirás y lo sacás. Todas las amistades que te están jalando hacia Euroclidón o te llevaron a Euroclidón y las tirás. Todos los hobbies, todos los pasatiempos, todas las cosas que te están llevando a Euroclidón y las tirás. Bíblicamente, hay algo que nos detiene de correr nuestra carrera, de cumplir nuestro llamado. Bíblicamente lo encontramos en Hebreos. Quitando todo el peso del pecado que nos asedia. Bíblicamente, hay mucho pecado que nos tiene metidos en Euroclidón y nunca nos va a dejar salir de andar a la deriva. No solo es fornicación o pornografía, es un Euroclidón que no los va a dejar progresar. No solo son algunos vicios, no solo es orgullo, no solo es que ustedes digan voy a hacer con mi vida lo que quiera, voy a maltratar a los que yo quiera, yo me creo mejor que todos. No solo es mala actitud o mal carácter, es un Euroclidón. Es un viento tempestuoso que los va a mantener a la deriva toda su vida. Y lo que Pablo y lo que vimos ahí dice que hay que tirarlo. Si queremos movernos un poquito, hay que moverlo. Por el tiempo voy a tener que moverme al siguiente punto y espero que el Espíritu Santo traiga convicción suficiente para que no tenga que desarrollar más este punto. Y que ustedes sepan que la santidad no es una opción. La santidad es el único resultado de nuestra salvación.
Y si ustedes viven en algún tipo de pecado oculto, están en un Euroclidón. El último punto, quería llegar ahí de forma desesperada. Dios manda a un ángel a que le diga a Pablo: es cierto que han tomado malas decisiones, es cierto que van a haber consecuencias, pero no acaba aquí. La historia no acaba aquí. Es cierto que tomamos malas decisiones. Es cierto que hubieran relaciones que no las empezamos de la mejor forma. Es cierto que en lo que va del mes ya nos equivocamos mucho. Pero a pesar de que ya dimos un par de vueltas en Euroclidón, no significa que la historia acaba ahí. Aún hay oportunidades. Vamos a tener consecuencias. Euroclidón deja consecuencias fuertes. Pero aún la historia no ha acabado. Aún tienen la oportunidad esta noche de ir a su casa, ponerse de rodillas delante de Dios y decir: Dios, ¿qué quieres de mí este año? Voy a escribirlo. Y Dios, esto es lo que está en mi corazón. Por favor, cúmplelo. Voy a entregártelo en oración. Oremos.